Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video conoceremos algunas diferencias entre la serie o novela Kurulus Osman, que para principios de julio de 2021 terminó su segunda temporada, y ver las diferencias con la realidad. Como se darán cuenta, en este video habrá spoilers, así que para los que no lo vieron la serie, ya están avisados. Así que bueno, comencemos. Digamos que Kurulus Osman es la continuación de Dirilis Ertugrul o Resurrection Ertugrul. Como primera diferencia, vemos que la madre de Osman, Halime Hatun, no aparece, ya que en Dirilis Ertugrul ella fallece al dar a luz a Osman, pero fue por temas personales de la actriz y que los productores decidieron darle ese final. La verdad es que Halime muere en el mismo año que el padre de Osman, Ertugrul, en 1281. Y se toma que Osman nació en 1258, así que Osman tendría a la muerte tanto de Halime como de Ertugrul 23 años. Otra diferencia es el nacimiento del hijo primogénito de Osman llamado Orhan con respecto a la vida de Ertugrul. En la serie se muestra que Ertugrul muere antes del nacimiento de su nieto Orhan, y lo que se sabe es que Orhan nació unos meses antes de la muerte de Ertugrul en 1281. Incluso fue su abuelo el que le puso ese nombre. Otra diferencia, aunque puede ser discutible, es quién fue la primera esposa de Osman. En la serie, la primera esposa es Rabia Bala Hatun y la segunda, Malun Hatun, la madre de Orhan. En la posible realidad, se dice que la primera esposa fue Malun Hatun y no Rabia Bala Hatun. Pero también es cierto que se discute si en realidad esas dos mujeres fueron una sola. Otra diferencia lo vemos en su alp Bansi Beirek. Yo ya tengo un video que habló sobre estos alpes de Ertugrul, así que los invito a que lo vean. En este caso, Bams en la realidad, por decirlo así, se cree que fue un héroe mitológico que tal vez existió. Pero si fue así, fue muchísimo antes que en la época de Ertugrul y Osman. En cuanto a otro alp de Ertugrul, Samsa, en Dirilis Ertugrul también hubo un tema personal con el actor, así que lo mataron. Pero volvió a aparecer en Kurulus Osman y muchas personas quedamos confundidas, donde me incluyo. Pero parece ser que también hubo problemas con el actor que interpretaba a Shamsa como adulto y quedó como que tenía su tribu y nunca más apareció, por lo menos hasta el final de la segunda temporada. La realidad es que Shamsa fue al tanto de Ertugrul, Osman e incluso de Orhan, teniendo una larga vida y muchas batallas al lado de Sosbey. Shamsa falleció cerca de 1330 y está enterrado cerca de Mudurnu. Siguiendo con las diferencias con los Alps, tenemos a Turgut. Turgut directamente no aparece en Kurulus Osman. Seguramente el actor que lo interpretó en Dirilis Ertugrul no llegó a un acuerdo y los productores decidieron que no aparezca ni se lo nombre. La realidad es que al igual que Shamsa fue uno de los guerreros que luchó junto a Ertugrul, Osman y Orhan. Se cree que falleció en 1335. Está enterrado en Inegol, pero tiene una tumba a modo de honor en el mausoleo de Ertugrul Gazi en Sokut. Otra diferencia es con Abdurrahman Gazi, que en la serie Kurulus Osman muere antes de nacer Orhan, pero la realidad es igual que los otros Alp. Vive hasta el reinado de Orhan, falleciendo en 1329. Se dice que en 1328, al conquistar el castillo de Aidos, se casa con la hija del Tekfur de ese castillo. Otra diferencia es la muerte del tío de Osman, Dundar Bey. En la serie, lo muestran que muere por una flecha lanzada por Osman y Dundar todo arrepentido. Aunque no se aclara su forma de morir, yo no creo que haya sido por una flecha, sino que lo normal era por medio de la cuerda de los arcos de esas flechas, y en cuanto al motivo, en la serie siguieron por la traición de Dundar al estar pasando información al Tekfur llamado Nicola. En la realidad pudo haber sido por eso, y otra versión es porque Osman quería invadir una ciudad griega y Dundar no estaba de acuerdo. En cuanto a los otros Alps que aparecen, lamento decir que no hay datos sobre ellos, así que seguramente son personajes ficticios. Sumando otra diferencia, tenemos la muerte del hermano de Osman, Shapsi Bey. En la segunda temporada, Shapsi muere a mano de los bizantinos, pero antes del nacimiento de Orhan. La realidad, se sabe que Shapsi murió en la batalla de Domanik en 1287, siendo que Orhan nació en 1281.
Bueno, estas son las diferencias que yo me acuerdo. Seguramente hay más. Y si ustedes se acuerdan de ellas, pónganlas en los comentarios. Así nos vamos enterando o acordando. Espero les haya gustado el video. No se olviden su like y de compartirlo, así más personas conocen sobre historia. Muchísimas gracias por su apoyo, porque ya somos 20.000 suscriptores que amamos la historia. Les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.